Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021. 6 de marzo. Del ciclo temporal, sábado de la infraebdómada segunda de Cuaresma, feria no privilegiada, con estación en la Basílica de los Santos Marcelino y Pedro, sin gloria, sin credo. Del ciclo santoral, misa de las santas Perpetua y Felicidad, mártires, misa de rito doble, ornamentos encarnados, conmemoración y último evangelio de la feria de la Cuaresma. Martirologio romano. Día 6 de marzo, de la luna 22º. Las santas Perpetua y Felicidad, mártires, que el día 7 de marzo recibieron del Señor la gloriosa corona del martirio. En Tortona, San Marciano, obispo y mártir, el cual, imperando Trajano, muerto por la gloria de Jesucristo, fue coronado. En Nicomedia, el triunfo de los santos mártires Víctor y Victorino, los cuales, juntamente con Claudiano y con la mujer de éste, Basa, fueron por 3 años atormentados de muchas maneras y encerrados en una cárcel, acabaron allí el curso de su vida. En Chipre, San Conón mártir, el cual, imperando Decio, después de trasladrados los pies con clavos, obligándole a correr delante de una carroza, cayó de rodillas y en la oración entregó su espíritu. En Siria, el suplicio de 42 santos mártires, los cuales, presos en Amorio y conducidos a Siria, terminado allí su esclarecido combate, recibieron vencedores la palma del martirio. En Constantinopla, San Evagrio, que en tiempo de Valente, elegido obispo por los católicos y desterrado por aquel emperador, confesor pasó al Señor. En Bolonia, San Basilio obispo, el cual, consagrado por San Silvestre Papa, gobernó santísimamente con el ejemplo y la palabra la iglesia que se le había encomendado. En Barcelona de España, San Olegario, primeramente canónigo, después obispo de aquella ciudad y por último arzobispo de Tarragona. En Viterbo, Santa Rosa Virgen, de la Tercera Orden de San Francisco. En Gante de Flandes, Santa Coleta Virgen, la cual profesó primeramente la regla de la Orden Tercera Franciscana, después, movida del Espíritu Santo, restituyó muchos conventos de monjas de la Segunda Orden a la primitiva observancia, y adornada de virtudes divinas y resplandeciendo con innumerables milagros, fue canonizada por el sumo pontífice Pío VII, y en otras partes, etc. Del Santoral. Vida de las santas Perpetua y Felicidad, mártires. Septimio Severo había renovado la persecución todo el Imperio Romano. Su edicto prohibía toda propaganda cristiana y se dirigía en consecuencia contra los convertidos y los cómplices de su conversión. Ahora bien, en Tuburbium, ciudad próxima a Cartago, fueron detenidos 5 catecúmenos: Revocato y Felicidad, esclavos ambos; Vivia Perpetua, joven casada de familia ilustre, y 2 mancebos llamados Saturnino y Secúndulo. Todos ellos seguían las lecciones de un cristiano llamado Sáturo, que se hallaba ausente en el momento de la detención, pero que se entregó luego al saber lo que había sucedido a sus discípulos. Sometidos en los primeros días a la custodia libera, permanecieron en sus casas estrechamente vigilados, sin poder hablar más que con sus familiares. En este momento es cuando hay que colocar una curiosa escena que se desarrolló entre Perpetua y su padre, el único pagano que había en toda la familia. Trataba el anciano de reducirla al culto de los dioses, pero ella se resistía enérgicamente. «Padre mío», le decía, «¿ves este vaso?» «Sí». «¿Puedes llamarle otra cosa que vaso?» «De ninguna manera». «Pues yo tampoco puedo recibir otro nombre que no sea el de cristiana». Aprovechando aquella libertad relativa, los detenidos recibieron el bautismo, y esto aumentó el rigor de los perseguidores. Pocos días después, les arrastraban a un sótano hediondo de las prisiones de Cartago. El cambio fue sensible, sobre todo para Perpetua. Prohibiósele llevar el hijo a quien entonces daba el pecho. A los sufrimientos físicos y morales de esta separación, juntóse el espanto de verse encerrada en una cárcel tenebrosa, donde no se podía respirar a causa de la multitud de prisioneros. Felizmente la caridad de los cristianos vino al socorro de los cautivos. A fuerza de oro consiguieron que diariamente se sacase a los cristianos de su encierro durante algunas horas.
Perpetua aprovechaba esos momentos para recibir la visita de su padre y de su hermano, los cuales le traían al pequeñuelo casi muerto de hambre. Con nuevas dádivas logró el permiso de guardarle en prisión. Y desde entonces, dice ella, ya no volví a sufrir más. Todas mis penas e inquietudes se disiparon, y la cárcel se convirtió para mí en una casa de placer. En una de aquellas entrevistas le dijo su hermano: «Señora mía y hermana, te veo ya en una alta dignidad. Pide a Dios que te haga ver si todo esto terminará con el destierro o con la libertad». Santa Perpetua rezó y al día siguiente contaba a su hermano esta visión simbólica. Parecióme que subía a través de una escala de oro, muy alta y estrecha, cuya extremidad tocaba el cielo. A uno y otro lado había espadas e instrumentos de suplicio, y al pie estaba detenido un dragón monstruoso. Sáturo subía el primero, y al llegar a la cima volvióse hacia mí y me dijo: «Yo te sostendré, pero ten cuidado de que el dragón no te muerda». «En el nombre de Cristo», respondí yo, «no me dañará», y trituré la cabeza del monstruo poniendo el pie sobre ella. Habiendo llegado a la altura, descubrí un jardín espacioso. En el centro había un hombre de blancos cabellos, de prócer estatura y traje de pastor, que estaba ordeñando sus ovejas, y en torno suyo muchos miles de personas con vestiduras blancas. El pastor levantó los ojos y fijándolos en mí dijo: «Veo, hija mía, que has llegado sin novedad». Después, llamándome a su lado, me hizo comer un poco de leche cuajada. Recibílo con las manos juntas y lo comí, mientras los asistentes decían «Amén». Al despertarme, sentía en la boca un gusto delicioso. Cuando corrió el ruido de que los mártires iban a ser juzgados, el padre de Perpetua llegó desde Tuburbium y, penetrando en la cárcel, trató nuevamente de convencer a su hija. «Hija mía», exclamaba, «ten compasión de mis cabellos blancos, ten compasión de tu padre, si es que aún soy digno de este nombre. Acuérdate de que mis manos te han criado, de que gracias a mi solicitud has llegado a esta flor de edad juvenil, de que siempre te he preferido a todos tus hermanos. No hagas de mí un objeto de oprobio entre los hombres. Piensa en tus hermanos, en tu madre, en tu tía, piensa en tu hijo, que no podrá vivir sin ti». Así, dice Perpetua, así hablaba mi padre en el arrebato de su cariño. Echábase a mis pies, derramaba tiernas lágrimas, y no me llamaba ya mi hija, sino mi señora. Y yo tenía piedad de los cabellos blancos de mi padre, el único en toda mi familia que no se iba a alegrar de mis dolores. Yo me tranquilicé con estas palabras: allá en el tribunal sucederá lo que Dios quiera, pues sabemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Un día, durante la comida, se avisó a los mártires que iban a ser conducidos al foro. Presidía el tribunal como gobernador interino, pues el procónsul acababa de morir, el procurador Hilariano. «Sacrificad a los dioses, como lo han mandado los emperadores inmortales», dijo el procurador. «Más vale», respondió Sáturo, «sacrificar a Dios que a los ídolos». «¿Respondes en tu nombre o en nombre de todos?» «En nombre de todos, pues todos tenemos una misma voluntad». «Es verdad», dijeron los compañeros de Sáturo, «todos tenemos una misma voluntad». El magistrado mandó que retirasen a las mujeres. Después, dirigiéndose a Sáturo, dijo: «Sacrifica, joven, no te creas superior a nuestros príncipes. A los ojos del verdadero príncipe del siglo presente y futuro, me creo superior si merezco derramar mi sangre por él. No te obstines, joven, sacrifica». «No lo haré». «Y tú, mancebo», añadió el procurador dirigiéndose a Saturnino, «sacrifica si quieres vivir». «No me está permitido», respondió el interpelado, «soy cristiano». «Y tú», dijo el procurador a Revocato, «veo que me vas a decir lo mismo». «Lo mismo», respondió él, «por el amor de Dios». Hilariano hizo que alejasen a los acusados y mandó traer las dos mujeres. Después de preguntar por su nombre a Felicidad, añadió: «¿Tienes marido?». «Sí, tengo marido, pero ahora le desprecio.
¿Dónde está? No está aquí. ¿De qué condición es? Hombre del pueblo. Ten compasión de ti misma, a fin de vivir, pues eres joven todavía, y veo que llevas una criatura en tus entrañas. Soy cristiana y tengo orden de despreciarlo todo por Dios. Te compadezco, mujer. Sé un poco más sensata. Haz lo que quieras, no podrás persuadirme. Bueno, ¿y tú, Perpetua, quieres sacrificar? Como lo indica mi nombre, yo no cambio, respondió la joven. ¿Tienes padres? Sí. En este momento saltó al público el anciano, dispuesto a realizar un supremo esfuerzo. La misma Perpetua nos ha conservado el relato de aquella escena conmovedora. Cuando empezó mi interrogatorio, llegó inesperadamente mi padre con el niño en los brazos, y sacándome de mi sitio, me dijo suplicante: «Ten piedad de esta criatura». Y el procurador Hilariano añadió: «Ten compasión de la vejez de tu padre, apiádate de la infancia de tu hijo, sacrifica por la salud de los emperadores». «No sacrificaré», respondí. «¿Eres cristiana?», replicó él. «Sí, soy cristiana», le dije. Y como mi padre continuase allí con el propósito de hacerme caer, Hilariano ordenó que le echasen fuera, y cumpliendo sus órdenes, le hirieron con una vara. Sentí el golpe como si le hubiera recibido yo misma. Tal era la compasión que me inspiraba su desventurada vejez. El juez sentenció condenándonos a las bestias, y contentos con este desenlace, volvimos a la prisión. A los pocos días, tuvo Perpetua otra visión sumamente instructiva, que nos cuenta con estas palabras. Estábamos todos en oración, cuando muy a pesar mío empecé a hablar nombrando a Dinócrates. Quedé estupefacta de no haber pensado en él todavía, y afligida al recordar su desgracia. Reconociendo que ahora era digna de interceder por él, empecé a encomendarle al Señor con largas oraciones y profundos gemidos. Durante la noche vi a Dinócrates saliendo de un lugar tenebroso, en que había otras muchas personas. Su rostro estaba triste, pálido, desfigurado por la llaga que tenía cuando murió. Dinócrates, hermano mío según la carne, había muerto a los 7 años de un cáncer horroroso en la cara. Entre él y yo se interponía una sima muy ancha, que ni él ni yo podíamos salvar. Cerca de él había un estanque lleno de agua, cuyos bordes eran demasiado altos para un niño de su edad. Dinócrates se empinaba haciendo esfuerzos para beber, y yo sufría viendo que no alcanzaba. Despertéme y comprendí que mi hermano era desgraciado. Trasladóse a los mártires a una nueva prisión cercana al anfiteatro. Según la sentencia, debían combatir con las fieras en los juegos organizados para celebrar el aniversario de Geta, hijo de Severo, que se acercaba ya. Tratóseles allí con más rigor. Uno de sus nuevos martirios era el cepo. Yacía Perpetua inmóvil con los pies sujetos cuando vio de nuevo a su hermano. La luz había sucedido a las tinieblas. Estaba el niño bien vestido, fresco y radioso. La llaga de su rostro se había cicatrizado. Los bordes del estanque estaban a su alcance, y después de saciar la sed, vio que comenzaba a jugar a la manera de los niños. «Vidi Dinócratem refrigerantem», dice Perpetua, con una expresión muy propia de la liturgia funeraria. Mientras llegaba el día del combate supremo, los cristianos acompañaban a los héroes gracias a la generosa complicidad de un oficial de la guardia proconsular. El pobre padre de Perpetua acudía también con esperanzas de seducirla. Se arrancaba los cabellos, se arrojaba por tierra y profería palabras capaces de conmover a toda criatura. Esta actitud angustiosa me desgarraba el alma, dice Santa Perpetua. Visiones luminosas fortalecían a los presos en su encierro oscuro. Hubo 2 incidentes que les llenaron de turbación: la muerte de Secúndulo y el estado de felicidad que se hallaba en el 8º mes de su embarazo. 3 días antes de la fecha señalada para descender a la arena, hicieron una prolongada oración pidiendo que no se separase en la muerte de sus compañeros, pues empezaba a susurrarse que por estar encinta no sería arrojada a las fieras. Y sucedió que al poco tiempo se iniciaron los dolores de parto. Como ella daba grandes alaridos, díjole uno de los carceleros:
Si ahora, despreciadora de los dioses, no puedes soportar el sufrimiento, ¿qué será cuando te veas delante de las bestias? Ahora, respondió la mártir, soy yo quien sufro. Después habrá otro en mí quien sufrirá por mí, porque yo sufriré por él. Santa Felicidad dio a luz una hija que fue adoptada por una hermana, es decir, por una cristiana. Después de esto, la alegría fue plena. El buen humor intrépido es la característica de aquellos mártires. Santa Perpetua no deja caer un solo instante la sonrisa de sus labios. En vida, dice ella, siempre he estado alegre, aún lo estaré más en el otro mundo. Estos condenados sublimes saben reír, saben buscar la palabra finamente irónica, saben mirar frente a sus verdugos, haciéndoles bajar los ojos. Un día en que los carceleros se mostraban más duros que de costumbre, Santa Perpetua se enfrentó con el tribuno y le dijo: ¿Cómo rehusas tan legítimas satisfacciones a unos tan nobles condenados que pertenecen al César y deben combatir el día de su fiesta? ¿No es tu gloria presentarlos al público sanos y contentos? Al oír estas palabras, el tribuno se turbó, enrojeció y en adelante fue mucho más benigno. La víspera del combate era costumbre dar a los gladiadores el consuelo supremo de una orgía, pero los mártires solían convertir aquella fiesta en un ágape. Sabían también reprimir la curiosidad indiscreta de los espectadores que rodeaban su mesa. «¿Es que nos basta la jornada de mañana?», les dijo Sáturo, «para que vengáis a contemplar desde ahora a los que odiáis? Amigos de hoy, enemigos de mañana, mirad bien nuestros semblantes, a fin de que nos reconozcáis en el día del juicio». Estas palabras generosas convirtieron a muchos. Los demás fueron desfilando avergonzados. Al día siguiente entraron en el anfiteatro. Iban alegres, el rostro bañado de una hermosura celeste, bajo la emoción de la alegría, no del temor. Las dos mujeres seguían a sus compañeros. Santa Perpetua, serena, avanzaba con la gravedad de una matrona, velando con sus párpados suavemente inclinados el brillo de su mirada. Santa Felicidad, más débil, tenía la palidez de la mujer que acaba de dar a luz. A la puerta quisieron vestir a los hombres el traje de los sacerdotes de Saturno y a las mujeres el de las sacerdotisas de Ceres. Todos se opusieron. «Hemos venido aquí», decían, «por nuestro propio gusto, no por renunciar a nuestra libertad. Esta es la causa por la cual entregamos nuestras vidas. Este es el pacto que hemos hecho con vosotros». Se hizo justicia en esta reclamación altiva. Inmediatamente fueron presentados a la multitud. Revocato, Saturnino y Sáturo amenazaban a los espectadores con la venganza divina. Santa Perpetua cantaba. Al llegar ante Hilariano, le dijeron: «Tú nos juzgas a nosotros, pero Dios te juzgará a ti». El pueblo, irritado, pidió que se les hiciese pasar ante los bestiarios armados de látigos. Ellos aceptaron la flagelación, acordándose de Cristo. Soltaron las bestias, Revocato y Saturnino fueron destrozados por un oso. En cambio, parecía que los animales tuviesen miedo de acercarse a Sáturo. Un jabalí, lanzado contra él, hirió mortalmente al guarda. Un oso se negó tenazmente a salir de la fosa. Entretanto, el mártir hablaba tranquilamente con un soldado de la curia, que en la prisión se había mostrado muy humano con los mártires y estaba casi convertido. «Ya lo ves», le decía, «como te lo anuncié antes, las fieras no se atreven a acercarse a mí, pero apresúrate a creer en el Cristo, porque van a soltar un leopardo y éste me matará de una dentellada». Poco después llegó el animal, dejando al mártir bañado en sangre. «Bien lavado está, bien lavado», gritaba el público, aludiendo al bautismo. El moribundo pudo aún decir a su amigo: «Adiós, acuérdate de mí, que no te turbe este espectáculo, sino que te confirme». Pidióle un anillo y se lo devolvió empapado en su propia sangre. Acto seguido, apareció el expoliario, encargado de dar el golpe de gracia. Entretanto, había empezado el suplicio de las dos mujeres. Habíaselas expuesto a una vaca furiosa,
despojadas de sus vestidos y envueltas en una red. La delicadeza aristocrática de Perpetua y la debilidad de su compañera, cuyos senos apenas podían retener la leche, inspiraron a la multitud un sentimiento de compasión y, accediendo a sus gritos, se les devolvieron sus vestidos. Santa Perpetua recibió el primer golpe. Levantada en el aire por la vaca, vino a caer de espalda. En la caída, su túnica se rompió y sus cabellos se desataron. Deseando morir decorosamente, como Polixene de Eurípides, recogió los pliegues de su vestidura y los dispuso en orden. Después, no queriendo en su noble altivez recibir a la muerte con los cabellos desparramados como una mujer en duelo, recogiólos con donaire y con un broche los sujetó en la frente. Así adornada, se levantó, y viendo no lejos de ella a Santa Felicidad tendida en el suelo, dióle la mano y la levantó. Conmovido por este espectáculo, clamó el pueblo que no quería ser testigo de su muerte, y en consecuencia las dos mártires salieron del anfiteatro por la puerta de los vivos. Al otro lado se encontró Santa Perpetua un catecúmeno llamado Rústico, que seguía con admiración todos estos incidentes. «¿Pero cuándo nos exponen a esa vaca?», preguntó la heroína, que en el éxtasis de su felicidad había perdido la noción de cuanto acababa de suceder. Sus heridas la volvieron a la realidad, y con sus heridas las palabras de los cristianos que se iban juntando a Rústico. «Permanecer firmes en la fe», les decía ella. «Amaos los unos a los otros, no os escandalicéis de nuestros sufrimientos». La compasión del público había sido una ráfaga pasajera. Arrepentido de su flaqueza, empezó a gritar que quería ver morir a las dos mujeres. Introdujéronlas de nuevo en el anfiteatro, diéronse el beso de la paz y aguardaron el golpe tranquilamente. Ante Santa Perpetua presentóse un gladiador novicio, que temblaba de inexperiencia o de emoción. El primer golpe mal dirigido vino a dar en el hombro. Santa Perpetua no pudo contener un grito. Después, cogiendo la mano del verdugo, puso ella misma la punta del cuchillo sobre su garganta. Las actas que nos cuentan este precioso martirio y que tienen en parte todo el encanto de la autobiografía son uno de los documentos más puros y más hermosos de la antigüedad cristiana. Sometamos nuestra carne rebelde y también nuestra alma al martirio de la penitencia si queremos alcanzar la perpetua felicidad, cuyo pensamiento nos sugiere muy atinadamente San Agustín, combinando ingeniosamente los dos nombres. Mantengamos como Santa Perpetua el buen humor en todo momento a pesar de las dificultades y los contratiempos, ese buen humor que caracteriza a tantos santos, fruto de su confianza en Dios, de quien viene toda alegría y felicidad. El secreto del buen humor es la confianza absoluta en Dios, pues quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Confiar radicalmente en Dios es tener la certeza de que todo lo recibimos de sus manos generosas de Padre, absolutamente todo. Ahora bien, esta confianza parece quedar desmentida cuando recibimos algo que no nos gusta, un contratiempo, una enfermedad, un revés económico. Si Dios es mi Padre y me quiere, pensamos, ¿cómo permite que me suceda esto? Y si en lugar de un contratiempo del que nadie tiene la culpa, se trata, por ejemplo, de una injusticia que alguien me ha hecho y que no puedo remediar, ¿he de pensar también que Dios quiere esto para mí? La respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras y en la vida de muchos santos. Recordemos, por ejemplo, lo que Santo Tomás Moro escribe a su hija Margarita durante su encierro en la Torre de Londres poco antes de su martirio. Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Precisamente porque Santo Tomás está seguro de esto, puede ir al cadalso y bromear con su verdugo. Hemos de saber que Dios no quiere las injusticias, ni ningún tipo de pecado, sino que en todo caso las permite, porque respeta la libertad que dio al hombre. Pero incluso de esos males, Dios saca bienes. Solo puede tener buen humor, me refiero al verdadero buen humor, la persona que confía plenamente en Dios. Solo el que confía en Él totalmente, absolutamente, está sereno y tranquilo.
Solo el que se sabe infinitamente querido por Dios y trata de responder a ese amor como un buen hijo, camina seguro por la vida. Como tiene resuelto el problema fundamental, todos los demás son relativos. Y precisamente por eso puede reírse de verdad. Si todo fuese igual de serio, o todo igual de incierto, no cabría el buen humor. Confiar plenamente es el único modo adecuado de confiar cuando se trata de Dios. Pero hay que admitirlo, esta confianza total parece muy difícil a veces. El hombre confía fácilmente en sí mismo, en su inteligencia, en su técnica, en su ciencia. Pero confiar en Dios le parece propio de personas inmaduras, irresponsables, crédulas, de niños o ancianos. Una parte del pensamiento nacido de la Ilustración nos ha querido convencer de que Dios no tiene relación personal con el hombre. Existe, hizo el mundo, le dio un empujón y se desentendió de él, así que si el hombre quiere ser digno de tal nombre, afirman, tiene que aprender a vivir como si Dios no existiese. Debe bastarse a sí mismo, con su ciencia y su técnica se hará dueño del mundo y vencerá todos los males que le aquejen. Y con su razón decidirá por sí mismo qué es el bien y qué es el mal. El hombre ha de ser totalmente autónomo. Estas ideas, de un modo u otro, se vienen repitiendo de manera pertinaz durante los 3 últimos siglos. No es de extrañar que existan muchos hombres tristes. Cuando el hombre vive como si Dios no existiese, tiende a convertirse en un Dios. Pero eso, además de ser un pecado de orgullo, es insoportable y destructor para él mismo y para los demás. Pidamos, por intercesión de las santas perpetua y felicidad, alcanzar una confianza plena en Dios y exteriorizarla por medio de un santo buen humor que, irradiando la alegría de los hijos de Dios, ilumine la vida triste y en penumbras de aquellos que quieren valerse por sí mismos, para mostrarles el camino de la auténtica felicidad.